Hola a todos, hace un poco de química. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la BAU de Madrid de la parte de cinética química, que dice así: la ecuación de velocidad de la siguiente reacción es velocidad igual a constante por la concentración del dióxido de nitrógeno al cuadrado. Justifica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Apartado A, la velocidad de desaparición de ambos reactivos es la misma. Apartado B, las unidades de la constante velocidad son mol por litro por segundo a la menos 1. Y apartado C, la velocidad de la reacción aumenta al duplicar la concentración inicial de monóxido de carbono. Y apartado D, en esta reacción en particular, la constante velocidad no depende de la temperatura, porque la reacción se produce en fase gaseosa. Recordad que, como siempre, en la descripción os dejo mis enlaces a los vídeos sobre este tema, cinética química. Vamos a resolver ya el apartado A, en el cual me preguntan si, verdadero o falso, la velocidad de desaparición de los reactivos es la misma. Para ello vamos a recordar primero alguna cosilla. Supongamos una reacción del tipo A paladar B, donde las letras minúsculas indican los coeficientes de ajuste. La velocidad global la podemos poner como la variación de la concentración de las sustancias con respecto al tiempo. O sea, la variación de la concentración de los productos o la variación de la concentración de los reactivos con respecto al tiempo. Pues vamos a escribirlo. Esa velocidad lo podemos poner como la variación de la concentración de A con respecto al tiempo. Como A es un reactivo, según pasa el tiempo va a haber menos de A, va quedando menos de A. Por lo tanto, esa variación de la concentración va a ser siempre negativa. En química no tiene sentido hablar de una velocidad negativa. O se produce o no se produce la reacción, pero no en sentido negativo. Por lo tanto, ese signo menos lo tenemos que cambiar. Y lo cambiamos poniendo un signo menos en la ecuación. Como la velocidad se suele dar por mol de sustancia, dividimos entre el coeficiente de ajuste de dicha sustancia. Esta velocidad también la podemos poner en función de la variación de la concentración del producto, o sea, de B, pues variación de la concentración de B con respecto al tiempo. En este caso, la variación de la concentración de B siempre va a ser positiva porque cada vez va a haber más y más y más producto. Por lo tanto, aquí no tiene sentido un cambio de signo, pero sí que tenemos que seguir dividiendo entre el coeficiente de ajuste de esta sustancia B. La menos variación de la concentración de A con respecto al tiempo es la velocidad de desaparición de A y la variación de la concentración de B con respecto al tiempo es la velocidad de aparición de B, del producto. Habiendo recordado esto, nos vamos a nuestro apartado. Vamos a poner la velocidad como la variación de la concentración del monóxido de carbono, uno de los reactivos, con respecto al tiempo. Como es un reactivo, hacemos cambio de signo y dividimos entre el coeficiente de ajuste, que como es 1, fijaos en la reacción que os dan, no hace falta ponerlo. Y esa velocidad va a ser igual a la variación de la concentración del dióxido de nitrógeno con respecto al tiempo, que como también es un reactivo, se le cambia el signo. Y como también está ajustado a 1, no hace falta dividir entre el coeficiente de ajuste. La menos variación de la concentración de monóxido de tiempo con respecto al tiempo es la velocidad de desaparición del monóxido de carbono, que va a ser igual a la menos variación de la concentración de dióxido de nitrógeno con respecto al tiempo, porque va a ser igual a la velocidad de desaparición del dióxido de nitrógeno. Como esas dos velocidades son iguales, la frase es verdadera. Vamos ahora al apartado B, donde nos dan unas unidades de la constante velocidad y tenemos que decir si son correctas o no. Para ello, nos dan como dato la ley de la velocidad. Velocidad igual a constante por la concentración del dióxido de nitrógeno al cuadrado. Bien, pues lo que hacemos es despejar la constante velocidad. Y nos queda como velocidad partido de la concentración del dióxido de nitrógeno al cuadrado. Ahora, en vez de sustituir por números, sustituimos por unidades. La unidad de velocidad, mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Y la velocidad y la unidad de concentración, mol por litro a la menos 1, que como está elevado al cuadrado,
pues todo eso al cuadrado. Deshacemos ese paréntesis y nos queda el numerador igual que antes y el denominador mol cuadrado por litro a la menos 2. Podemos simplificar varias cosas, como por ejemplo, mol del numerador con mol del denominador se va y nos queda un mol abajo. Litro a la menos 1 entre litro a la menos 2, pues significa que se va a ir el litro a la menos 1 del numerador con un litro a la menos 1 del denominador. Y nos queda el litro a la menos 1 abajo. A continuación lo que vamos a hacer es poner todas las unidades en el numerador. Recordad que cuando queremos cambiar algo del lado de la fracción, de abajo a arriba, de arriba a abajo, lo que hacemos es cambiarle el signo al exponente de ese número. Así ponemos ese mol que está abajo, lo ponemos arriba como mol a la menos 1. Y ese litro a la menos 1 que está abajo sube como litro. Y por el segundo a la menos 1 que teníamos y que no hemos tocado. Como se observa, esas unidades son distintas a las que nos dan en el enunciado. Por lo tanto, las unidades que nos han dado en el enunciado están mal y la frase es falsa. Y por último vamos al apartado C, en el cual nos dice, verdadero o falso, la velocidad de la reacción aumenta al duplicar la concentración inicial del monóxido de carbono. Vale, si nos fijamos en la ley de la velocidad, tenemos que la concentración del monóxido de carbono no afecta a la constante. Por lo tanto, si no afecta a la constante, es que no va a pasar nada con que cojamos y dupliquemos su concentración, la constante de velocidad seguirá valiendo lo mismo. Como la ecuación de velocidad es esa que tenemos, se deduce que no depende de la concentración del monóxido de carbono. Por lo tanto, la frase es falsa. Cuidadín, cuidadín, que aquí os podéis haber confundido con los factores que afectan a la velocidad de una reacción, y uno de ellos es la concentración de los reactivos. ¿Por qué digo cuidadín, cuidadín? Porque nos han dado la ley de la velocidad, por lo tanto esa es la que ya me rige toda la velocidad, todos los aspectos de la velocidad. Y si no depende de la concentración del monóxido de carbono, no va a depender en ningún momento de ella. Apartado D, verdadero o falso, que la constante de velocidad no depende de la temperatura. Incluso en este caso, aunque los reactivos y productos estén en el mismo estado físico. Bien, pues aquí lo que tenemos que hacer es recordar la ley de Arrhenius, que la ley de Arrhenius me dice que la constante de velocidad es igual a una constante por la menos energía de activación partido de constante de gases ideales y por temperatura. Bien, pues según esa ecuación, por tanto, la constante de velocidad siempre depende de la temperatura, es decir, la frase es falsa. Y así que terminamos de resolver este ejercicio. Espero que os haya resultado útil. Si es así, con esto y un bizcocho, hasta luego.